Muy buenas tardes y bienvenidos al sexto programa de TNO Sports por tnoradio.com, su espacio deportivo acá en TNO Radio, la primera radio online visual de Venezuela. Y hoy tenemos una agenda espectacular, ya la habíamos adelantado un poco en el programa de la semana pasada, muchísimo fútbol internacional esta semana, incluida la actuación de la Vinotinto de mayores, ya empezando a jugar amistosos una vez más. Tenemos que analizar eso, también cómo le ha ido la selección sub-21 en el torneo Maurice Revelo. Ahora les termino de contar toda la agenda, pero primero tenemos que hablar de nuestro equipo de trabajo aquí en la emisora. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, el operador técnico nuestro querido Ángel Bravo, en la producción de este espacio y quien habla para todos ustedes en este momento, Juan Miguel Márquez. Y me acompaña en este momento en cabina, pues un invitado habitual, un narrador de fútbol espectacular, al que también de paso voy a invitar a que lo sigan en sus redes sociales, eso lo vamos a hacer en este momento, una persona de la que he aprendido mucho y de la que sigo aprendiendo muchísimo, el señor Javier Rivera. Muchas gracias por estar aquí, Javier, bienvenido. Feliz sábado para ti, Juan, y para toda la audiencia. Ciertamente un día interesante para repasar muchísima información del deporte nacional e internacional. Como dices, fecha FIFA, mucho para comentar ciertamente en este TNO Sports hoy sábado. Sí, señor. Bueno, y aprovechando, como ya había hecho la introducción, bueno, Javi tiene dos cuentas de Twitter. Tiene Javier Rivera Ben y tiene J Rivera Fútbol. Una, tú me aclararás, una más que todo para hablar de hechos y de opiniones muy puntuales y otra Claro. sí de análisis, otra sí más de un poco más amplia, ¿no? Síganlo en ambas cuentas, no tiene pérdida, ya que en una es literal el seguimiento de los hechos del fútbol nacional e internacional y en la otra pues su acertado análisis de una persona, de un profesional de años de experiencia, así que no tiene ningún tipo de pérdida. Vamos a hablar de la agenda del día de hoy, Javi. Bueno, vamos a empezar primero por fútbol nacional y por Vinotinto. Bueno, Vinotinto sub-21 en el torneo Maurice Revelo. Tenemos que hablar del amistoso de Venezuela, de la Vinotinto de mayores ante la selección de Malta y por supuesto repasar cómo va nuestro fútbol nacional, que se está colocando bastante interesante en este momento ya con la jornada que arrancó el pasado jueves, la jornada 15 del fútbol. Luego, un segundo bloque de fútbol internacional. Hay que hablar de la finalísima, de lo que fue la goleada de Argentina ante la selección de Italia, hablar un poco de los cupos que están pendientes todavía para la Copa del Mundo. Se jugó el Escocia-Ucrania y mañana pues hay una final prácticamente para jugarse un cupo al Mundial entre Ucrania y Gales, y tenemos que hablar un poco de Deina Castellanos, ya que nos quedamos en fútbol internacional relacionado con venezolanos, nueva jugadora del Manchester City, lo veníamos ya avisando desde hace varias semanas, ya es totalmente oficial. Nuestro querido Brian Agros nos agregó una encuesta en la cuenta de Instagram en donde incluimos un poco de cotilleo entre lo que es el tema de Piqué y Shakira. Ya Shakira dio un comunicado anunciando oficialmente el rompimiento con el futbolista del FC Barcelona, y hay una encuesta de que si esto va a afectar el rendimiento de Gerard Piqué o no en el terreno de juego. Y un último bloque donde vamos a hablar de todo lo que no es fútbol, ya como lo venimos acostumbrando aquí en TNO Sports. Vamos a hablar del Roland Garros ya en etapa culminante. De hecho, la final femenina fue el día de hoy, mañana será la final masculina. Empezó la final de la NBA, juego número 1 entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Vamos a repasar un poco esa acción y la actuación más destacada de los peloteros venezolanos en las grandes ligas. Sin más, pues comenzamos esta edición de TNO Sports y tenemos que empezar por la actuación de la Vinotinto sub-21 en el torneo Maurice Revelo. Dos partidos excelentes para el equipo de Bocha Batista y de Fabricio Colochini y el resto de este cuerpo técnico. De hecho, vamos a empezar por partes. Lo que fue el partido ante la selección de Indonesia, una gran actuación del portero de Indonesia, tengo que decir, que en algún punto Venezuela estuvo presionando muchísimo a este conjunto de Indonesia, pero solamente se pudo vencer a este portero una sola vez en este partido. Sí, tal cual, terminó siendo el nombre importante. Para 19 fue la memoria, es el apellido de este arquero, joven Te arquero. lo voy a dar, lo tengo por acá, el portero Supriyadi. Supriyadi, ahí está, el portero del Persilla, suplente en el Persilla en la Liga de Indonesia, y que, como decimos, fue la figura del partido, la selección nacional. Si algo se le puede echar quizá en falta fue justamente eso, la contundencia. Ganó apenas 1-0 con un rival que después demostró que no iba a ser un participante o un convidado de piedra, como se dice coloquialmente, porque le ganó al conjunto de Ghana en la siguiente fecha. Sí, pero en realidad la selección en ese partido ya empezó a dar primeras muestras de funcionamiento, de ser un equipo que se siente protagonista cuando tiene la pelota, de que defensivamente quizá no fue tan inquietado, pero se vio bastante bien en ese partido inicial en el funcionamiento. Repito, marcador de 1-0 que pudo ser mucho más, pero en el funcionamiento, y confirmó algunas cosas, ¿no? De nombres que ya estamos acostumbrados a observar en el ámbito doméstico, sobre todo Chacón, Segovia, estuvo bien en los minutos que tuvo la Cava, también me gustó mucho el ingreso de Ortega. Ciertamente la selección se empleó mucho en lo ofensivo, hubo poca evaluación defensiva en ese partido, pero cumplió, era ganarle a este rival
que en teoría era el equipo débil del grupo, luego ha quedado demostrado que no es así, pero por lo menos venció a la selección ante Indonesia para arrancar con el pie derecho. Y estamos ya viendo imágenes, bueno, de un resumen de lo que fue tanto el partido con Indonesia como el partido contra México. Aquí estamos viendo el espectacular gol de Brian Ortega, que había entrado de cambio, un gesto técnico espectacular de Telasco Segovia, y aquí una imagen con la que me quería quedar también, lo involucrado que está este cuerpo técnico de Battisti, Colochini y compañía, con lo que es el proceso de trabajo de esta selección sub-21. Una victoria que se saca en los minutos finales y con esa jugada tan espectacular, y lo que me parece impresionante, bueno, la cohesión, vamos a decirlo así, tanto de lo que es este grupo como del cuerpo técnico, y creo que hay que quedarse muchísimo con eso porque hay una intención muy seria de trabajo con este grupo, y de hecho en un partido pues bastante importante que va a asumir la selección el día de mañana, donde se va a jugar el liderato del grupo. Vale la pena recordar que en este torneo son 3 grupos. Los 3 primeros clasifican a semifinales y luego va a haber la disputa por un mejor segundo. Ya Correcto. Venezuela al menos aseguró ser mejor segundo, pero si mañana al menos empata ante la selección de Ghana, aseguraría ser primero de grupo y estaría presente en las semifinales de este torneo. Sí, tal cual, es la cuenta que tiene la selección nacional. De hecho, los resultados de hoy, te falta un partido. Ganó Panamá más temprano, y Panamá también está... A la selección de Arabia Saudita, ¿no? Exacto, 4-2 le ganó, y estaba jugando Francia con Argentina a esta hora que estamos con ustedes al aire. Habría que esperar ese resultado y sobre todo luego lo que será la fecha del domingo, en caso de que, aunque es difícil que ocurra en la práctica, Venezuela llegase a perder, el empate o la victoria parecen factibles para la selección de Batista. Y en el segundo partido uno entiende que la selección fue obviamente con un equipo de mayor peso, más inquietada, y llamó la atención que la selección hizo variantes en la defensa, Sí. incluyó 2 laterales de mayor proyección ofensiva, como el caso de Cassiani y de Rivas, que son del Caracas, uno está cedido en Uruguay, y que uno entiende que, porque allí todavía no queda muy claro el equipo, no queda todavía por completo el equipo ya definido, quienes van a estar allí acompañando a Ferro y al resto de la defensa. Básicamente tiene que Ferro y los que la acompañan en el sector defensivo. Parece que ya se ganó el puesto el hombre de Metropolitanos. Inclusive este chico Rodríguez todavía me parece que no lo han inquietado tanto para saber qué tiene o qué no tiene, o que por qué tiene sentado Benítez, por ejemplo, o por qué Diego Gil está en la mayor y no está en esta selección sub-21. Correcto. Pero en el trabajo de la mitad para adelante queda muy claro. Y aquí hay que hacer también una salvedad que se ha comentado mucho en redes sociales durante la semana, porque bueno, en esta tendencia muy ya del venezolano, en esta época actual de la crisis social que existe en el país, se cuestiona mucho a esta selección, pese a los 6 puntos que tiene, porque la base es el fútbol venezolano. Y es la razón por la que se le cuestiona. Y entonces se ha llegado a un punto que es una verdad, pero se le ha intentado dar un matiz negativo, que es una verdad de que los jugadores del torneo son una cosa y el torneo como tal es otra. Aquí en el torneo doméstico, jugadores sean juveniles o no, tienen la calidad suficiente para estar en la selección, sea mayor o sea de cualquier categoría, pero el torneo como tal no es el mejor. Son 2 cosas que corren en paralelo, pero no son iguales. Y se ha intentado dar un punto negativo, que decir, bueno, los jugadores del torneo venezolano juegan bien, pero tienen que irse porque el torneo no les sirve, no, han llegado a un techo que no pueden superar. Entonces está ese debate allí en redes sociales hoy por hoy, y si le busca un punto negativo, un equipo que ganó 6 puntos de 6 y con 2 actuaciones convincentes. Y yo veo 2, o por lo menos se me ocurren, ahora mientras tú estabas hablando, 2 factores que yo creo que la gente tendría que estudiar también un poco, ¿no? El primero, que esto es una selección nacional, ¿no? Tenemos este talento repartido en varios equipos del fútbol. Eso es importante, ¿no? Son los jugadores más destacados, sub-21 de cada uno de los equipos del fútbol. Que el funcionamiento sea bueno, hasta cierto punto no debería ser sorprendente, porque estamos hablando de los jugadores más destacados de esta categoría. Correcto. En una selección nacional. Y lo otro, bueno, aquí voy a rescatar un poco cosas que estábamos hablando la semana pasada, temas de dónde se está jugando, ¿no? Sabemos, esto no es secreto, bueno, que a veces el tema de las canchas de infraestructura dentro de nuestro país, pues se podría mejorar muchísimo más. Pues vas a este torneo Maurice Revelo a jugar en Francia, con la alfombra de cancha, donde el juego rastrero se favorece. Por ejemplo, con jugadas como la que vimos del pase de Telasco Segovia y Brian Ortega, y cómo de alguna manera maximizar el rendimiento de un jugador estando en una condición prácticamente ideal. Pues, y que aquí no sucede. Pues, ojo, no quiero con esto colocar excusas, ¿no? Sino simplemente una realidad que creo que también tiene que tomarse en consideración, ¿no? Sí, no, seguro. Son detalles que están allí presentes. Además, la exigencia es otra. Se juega a un ritmo diferente. El jugador logra adaptarse. Eso es una virtud del jugador como tal y también del cuerpo técnico que le acompaña. Porque es cierto, ¿no? Estamos hablando de un torneo que se juega ya, sobre todo el partido de México. El de Indonesia, repito, el análisis es difícil hacerlo de forma más clara, como ya un segundo partido, con lo que se trabajó del primero. Y en el partido ante México ya se ve un equipo elaborado, que tiene una buena
presencia ofensiva, que sabe lo que hace con la pelota y que tiene un ritmo diferente. El ritmo es muy distinto en el torneo nuestro, que se juega con espacios, que se juega además al contragolpe en muchos casos, donde se consume mucho tiempo en interrupciones. Es diferente. Y luego el otro detalle es que es que el discurso siempre dentro de este manejo hoy por hoy de prensa en la federación, que repito, no tiene que ser sinceramente de los colegas que están en prensa, puede ir como una directriz superior, porque quizá ya no vamos a enlazar antes de lo debido en cuanto a lo que hemos tenido preparado con el tema de la selección mayor, pero escuchando esta mañana los audios que colgó la federación de los jugadores de la selección mayor, hablaron Ferraresi, Herrera y Rincón, al menos dos de ellos coincidían en que las condiciones de entrenamiento son mejores en Europa que lo que hay aquí en Venezuela. Más allá de que hay un CENAR del cual es dueño la federación y está en su obligación de mantenerlo en perfectas condiciones, tiene dos de hecho, está el femenino que está en Yaracuy también, pero hablamos del CENAR de Margarita en este caso, y suena hasta contradictorio que hay una crítica de fondo a sus propias canchas de parte de la federación, pero es el mensaje que se intentó transmitir en esto, aparte del módulo de trabajar junto con la 21, pero en algún punto decían los jugadores, este video que está allí colgado en el YouTube de la federación, donde decían, bueno, es que aquí tenemos mejores condiciones para trabajar, estamos en Europa, hay otro ambiente, llamativo, ¿no? Es un mensaje que se intenta dar dentro de esta línea federativa de lo inédito que ha intentado transmitir este grupo directivo. Tiene cosas que son inéditas, ciertamente, pero no todo es inédito en esta federación. Es un mensaje que se da allí, porque viene a punto de lo que vienes diciendo, Juan, en cuanto a que la selección está con condiciones, obviamente, ideales para trabajar en Europa y para jugar un torneo en Francia, un torneo además de mucho prestigio. Así es, y yo creo que aquí coincidimos y queremos mandar este mensaje desde acá de Tenno Sports, que no busquemos aspectos negativos donde no existen, porque este proceso de trabajo empezó con este grupo, muchos de ellos van a luego eventualmente también ser nombres que ya los hemos visto convocados en la mayor, entonces al final vamos a ver un gran grupo, en mi opinión, una gran selección nacional que eventualmente irá trabajando de caras ya a torneos oficiales y a lo que va a ser las eliminatorias al próximo mundial. Recordarle a la gente que entonces el partido de mañana, sabroso, domingo, en la mañana, a las 8 de la mañana, estarán jugando Venezuela y la selección de Ghana. Este último partido de la fase de grupos del torneo Maurice Revelo. Recuerden, Venezuela tratando de apuntar a quedar puntera de grupo para clasificar las semifinales de este torneo. Sí, y que obviamente está garantizado, sea como semifinalista o no, que va a tener al menos un partido más, sea las semifinales o los partidos, porque como es un torneo juvenil se define en todos los lugares de la ubicación en el final, al término de la tabla. Así es. Y hablemos de la Vinotinto de mayores, porque ya justamente estábamos haciendo una introducción al tema. Partido amistoso ante la selección de Malta, donde termina ganándolo Venezuela con un gol de cabeza de Salomón Rondón al minuto 34, asistencia de Jefferson Soteldo. Un partido en donde evidentemente ya yo esto lo venía asomando hace 2 semanas, no tenía el placer de estar contigo en cabina porque quería hablarlo contigo. Hubo críticas sobre la selección del rival, ¿no? Pero inclusive Javi a través de su cuenta de Twitter informaba que la selección de un rival para un partido amistoso preparatorio también depende de la disponibilidad que tengan los equipos dentro de su calendario, ¿no? Y otra realidad que yo asomaba era, bueno, Venezuela viene de quedar última dentro de las eliminatorias de Conmebol. Esto no lo digo por ser negativo, sino simplemente es la realidad. Venezuela tiene que volver a ganarse, como en algún momento se lo ganó, porque me recuerdo que antes de que iniciaran las eliminatorias al Mundial de Qatar, ¿qué decía cualquier analista? Decía que Venezuela muy probablemente apuntaba a jugar su primer Mundial. Luego enfrentaron toda una serie de dificultades y el objetivo no se logró. Pero lo que decía todo el mundo era, Venezuela está lista para jugar su primer Mundial. Luego pasó lo que pasó, no sucedió. Volvemos a vernos en este espejo del último lugar de la eliminatoria. Venezuela se tiene que ganar el derecho de jugar con selecciones de cada vez más nombre, ¿no? Sí, tal cual, y es un detalle que además a esta altura, siguiendo en esa idea, no tanto tiene que ver el rival, sino la posibilidad de que Venezuela tiene que jugar siempre, aprovechar cada fecha FIFA, trabajar, inclusive yo sigo siendo partidario, ya llevo años, digámoslo de esta manera, será quizá un poquito rimbombante, pero defendiendo la postura de que la selección tiene que tener además un grupo de jugadores del torneo local que jueguen fuera de la fecha FIFA y que alimenten a la selección mayor en caso de que haya necesidad. De hecho, acaba de ocurrir porque hubo un módulo previo, en el caso de Gallardo, donde lo convocan porque ya lo conoció Peckerman en Margarita en esa semana que tuvieron de trabajo con los del torneo venezolano y consideró que era el reemplazo ideal para Sabarino y por eso está concentrado con la selección en España. Pero ciertamente la selección, más allá del nombre del rival, el tema es que juegue. Porque además, ¿qué pasa luego? Cuando vemos el partido, la selección no jugó bien. Así es. Y la única forma de saber si la selección juega bien o no es jugando partidos, valga el término. Ante un rival menor, un equipo que no pateó al arco, un equipo que dedicó a defenderse y que de hecho en la segunda mitad se dio cuenta cuáles eran sus fallas defensivas y las ajustó. Venezuela no jugó bien. El primer tiempo tuvo la pelota, dominó el encuentro, llegó al gol y en la segunda mitad no supo qué hacer. Y eso es preocupante porque, repetimos, ante un rival, más allá de que era de visitante, inferior, con 3 o 4 jugadores con capacidad técnica, pero el resto eran acompañantes que defendían con lo mejor que podían. La selección tuvo dificultades para
pisar el área, para administrar mejor la pelota. Tuvo que inclusive, no sé si era algo predispuesto o no, echar mano de jugadores como el caso de Rincón para el cierre del partido para intentar vender más equilibrio en la mitad, porque la selección no tenía respuestas. Ganó apenas 1-0. Eso me parece que es la frase que resume el partido. No, y se notó además que era el partido. Primero, me quedo mucho con esa idea de que había que empezar a jugar. Y se nota también el tema de que Pekerman estaba empezando a ensayar, ¿no? O el esquema 3-4-3 con el que empieza jugando la selección al principio. Luego, con el ingreso de Peñaranda, se ajusta con los 4 jugadores en la línea de fondo, un 4-3-3 ya para el final del partido. Sí, sí. Definitivamente probando tanto nombres como esquema táctico. Me quiero quedar también con eso, ¿no? De que Venezuela está tratando de estudiar también, y el cuerpo técnico está estudiando también qué posibilidades tiene con el grupo que tiene, también sabiendo que el grupo que fue a la selección de mayores, pues no cuenta con los nombres juveniles que están en la selección del Maurice Revelo, que van a ser convocados a la de mayores con total seguridad, como el caso de Telasco Segovia, que ha sido uno de los nombres más destacados del torneo y que ya viene siendo convocado habitualmente con la selección de mayores, ¿no? Sí, y en esa idea del cambio en cuanto a lo táctico de la selección, hay un punto también que es contradictorio, ¿no? Porque la selección, por primera vez, con Pekerman, y bueno, en los últimos 3 años, tuvo chance de trabajar. Tuvo una semana para trabajar casi completa, y tiene esta que está corriendo para jugar a mitad de semana contra Arabia Saudita. Esto no había ocurrido. Era lo que se esperaba que iba a ocurrir en la Copa América, y pasó todo lo que pasó. Y finalmente prácticamente casi no había equipo para jugar la Copa América. Entonces, es contradictorio esto, lo digo porque se intentó probar con 3 en el fondo y no funcionó. Otra vez no funcionó. La selección, me parece que los jugadores no están, los que se disponen hoy por hoy, para jugar con línea de 3 en el fondo en la selección. No es el primer seleccionador, Pekerman, que lo prueba y no le funciona. Para hablar solamente del tiempo reciente, lo probó Dudamel, lo probó Peseiro y no funcionó. Se puede jugar con 3 en el fondo porque no están los jugadores. Eso hay que entenderlo también. Están para un esquema con 4, posiblemente con 3 volantes y 3 en el ataque, o con un 4-4-2 más clásico. Es lo que está más adaptado al jugador venezolano, y las piezas que tiene la selección nacional. Se pierde parte del trabajo porque además la selección, pese a que hubo una semana previa, improvisó. Sí. John Murillo, como carrilero, hace muchos años que no lo jugaba allí. En el Tondela no era un carrilero que defendiese, solamente era un jugador que iba por la banda. En México siempre es un volante ofensivo. Cumana sí conoce la posición, pero se vio difícil esto con Chancellor, con Ferraresi y con Osorio. Individualmente los 3 cumplieron, pero como línea no tanto, pese a que no les atacaron. En un partido de mayor exigencia, extraño ese pasado trabajo. Entonces, fue una prueba. En mi opinión no funcionó. Veremos si el cuerpo técnico lo percibió igual. Obviamente contra Arabia Saudita no se va a jugar así, sobre todo porque el rival es diferente. Es un equipo que le gusta más tener la pelota, utiliza sobre todo la zona media. El equipo de Arabia Saudita, pese que hoy el técnico Renard, que viene de trabajar muchos años en África, trabaja de otra manera, es más directo, pero el jugador de Medio Oriente le gusta tener la pelota, es la característica que ellos tienen, y por lo tanto va a ser un partido diferente. Para jugar con 3 en el fondo con Arabia no creo que vaya a ocurrir, y sobre todo que este ensayo, repito, al menos en lo que uno percibió, no estuvo bien. Y yo quería cerrar este bloque, pero preguntándote la opinión sobre 2 jugadores en particular, sobre la rotonda y sobre el rol que tuvo Osorio como lateral derecho por momentos dentro del partido. No, la rotonda cumplió. Me parece que finalmente le llegó su momento en la selección de debutar. Ya había estado varias veces allí convocado, incluso fue a la Copa América y se queda fuera de la lista porque Venezuela no clasifica a la siguiente ronda y va a reemplazar a Herrera en la lista si avanzaba la selección. Y es un jugador que hace un buen rato es de selección, que uno inclusive piensa que se postergó un poco más de la cuenta su debut. Estuvo a la altura, teniendo el equilibrio en la mitad, dejando que Herrera tuviese más libertad de llegar a las cercanías del área. Fue decisivo en la jugada del gol, con ese corte espectacular en la mitad de la cancha. Y simplemente es un jugador que ya le llegó su hora para estar en la selección, y ahora veremos si se puede mantener, porque la competencia allí en la zona media sigue existiendo, ¿no? Recordemos que Moreno ahora marca goles en la MLS, ya está Herrera completamente recuperado, Rincón sigue vigente, Castillo por hoy está lesionado, pero entiende que sigue contando. Entre los nombres quizá más importantes de esa zona media, y ni siquiera hemos mencionado a Maurice Cova. Imagínense entonces, por ejemplo, lo que es la competencia que tiene la rotonda, que demostró que puede estar. Ya mencionabas a Segovia, que tampoco es descartable para la selección mayor, pero bueno, le tuvo su oportunidad y estuvo bien. Y en el caso de Osorio, por circunstancias, estuvo bien. Es un jugador que ya ha demostrado en su carrera que tiene posibilidad de ser adaptable. Recordemos que él inició como volante y fue retrasado a ser central, y ahora es uno de los mejores centrales del fútbol venezolano. Así que en el lateral, esos minutos que tuvo, estuvo a la altura, valga el término, más allá de que el rival tampoco atacó mucho. Así es. Bueno, y con esta opinión acertadísima de Javier Rivera, vamos a cerrar este primer bloque y luego seguimos con resultados del fútbol venezolano y cómo va nuestro campeonato local, que creo que es bien interesante. Luego nos vamos con fútbol internacional, y quédense con nosotros para luego también hablar del resto de las disciplinas deportivas. Un pequeño corte y ya volvemos. Y
seguimos con más de TNO Sports por tnoradio.com. Gracias por seguir con nosotros y tenemos que conectar el segmento anterior con nuestro fútbol nacional, con el fútbol, porque arrancó la jornada 15 con derrota del Monagas en condición de local ante Zamora con gol de Antonio Romero. Portuguesa venció 1-0 a Deportivo La Guaira. Mineros de Guayana venció a Hermanos Colmenares 3-1. Carabobo y Caracas ayer no se hicieron daño, empate a 0 goles. Y estamos a la expectativa porque Metropolitano juega mañana contra Deportivo Lara y en caso de ganar sería el nuevo puntero del fútbol nacional, Javi. Sí, y tendría, además siendo muy interesante porque es un equipo que dio una línea ascendente, que ya no tiene el compromiso internacional, y esto le puede favorecer. Recordemos con bajas importantes, los dos jugadores que están en la selección, la Rotonda en la mayor, Ferro. Dos titulares en la sub-21. Esto hace que el equipo pues seguramente tenga algunas variantes, el de José María Amor, y aprovechar esto porque parecía que Monagas se había escapado y ha perdido terreno, perdió en San Cristóbal contra Táchira, perdió, como decías, contra Zamora con el gran gol de Romero, y ahora se comprime la parte alta de la tabla. El punto es que inclusive el empate de Carabobo, que le favorece al conjunto de Valencia, pese que jugó de local bajo la lluvia con uno menos todo el segundo tiempo, se comprime un grupo por ahora de 5 equipos en la parte alta de la tabla: Monagas, Zamora, Metropolitanos, Táchira y Carabobo, que veremos si puede mantenerse esa tendencia, porque otros equipos vienen intentando acercarse a esa posición de los 4 lugares que dan boleto a la Copa Libertadores. Pero ya lo decías al inicio del programa, es la fecha 15, es la mitad del torneo, y por lo tanto veremos ya tipo balance cuáles equipos han llegado bien a esta mitad de la campaña, y además con el aliciente de que ya a partir del lunes oficialmente se pueden inscribir jugadores para los cambios en cuanto a los planteles. Así es, y bueno, y Monagas, a mí de lo que me llama la atención es que es uno de los equipos que más goles hace, pero también uno de los equipos que más recibe dentro del torneo, así que peligra esa posición de puntero. Repasemos el resto de la jornada 15, porque el día de hoy Zulia recibe a Academia Puerto Cabello a las 5:15 de la tarde, Universidad Central de Venezuela contra Estudiantes de Mérida hoy también a las 7:30 de la noche, y mañana, el que decíamos ya, Metropolitanos contra Deportivo Lara a las 5:15 de la tarde, y cierra esta jornada 15 Aragua contra Deportivo Táchira a las 7:30 de la noche. Los dos partidos de hoy sábado son clave por el tema de la zona baja, del sí, único cupo al descenso. Pues. La Universidad Central de Venezuela en este momento en el sótano, ¿no? Sí, a 2 puntos nada más, pero por ejemplo las combinaciones dicen que si hoy gana UCB y hay un empate en el partido de Zulia y Puerto Cabello, se van a igualar por lo menos 2 equipos en el último lugar de la tabla, así que está muy interesante incluso en la parte baja también el torneo venezolano. Así es, y bueno, vamos a conectar inmediatamente con lo que es el fútbol internacional, y quería comenzar hablando de lo que fue el partido del que ya estábamos hablando y haciendo una pequeña previa la semana pasada, la finalísima. Nombramos mucho a Mbappé, de hecho nos volvimos a acordar de él viendo este resultado, ya que Argentina vence y vence muy bien a la selección de Italia. Un Messi en plan protagónico. De hecho, lo de Messi me llama la atención porque han sido comentarios que se nota que el fanático definitivamente se mueve, y el deporte en general se mueve mucho con el corazón. ¿Qué decían de Messi antes cuando jugaba en el Barça? Es un jugador con el Barça, es espectacular con el Barça, no juega con la selección. Ahora veo que el discurso se volteó. Ahora más bien dicen, en el Paris Saint-Germain no tiene corazón, y ahora con la selección pelea con otros jugadores, mete cuerpo, mete la espalda, mete los pases. ¿Qué pasó con Lionel Messi? No, el tema es que creo que hay una madurez incluso personal, más que futbolística, ¿no? Una persona que ha cambiado a ser un poco más extrovertida en sus actitudes, en ser más fuerte en sus posiciones, incluso en el discurso, cuando dio esta entrevista a mitad de semana respondiendo a Mbappé, hablando de que era difícil venir a jugar aquí a Venezuela eliminatorias, por ejemplo, que sorprendió esa declaración. Pues es otro tipo de persona, al menos en su figura pública, y lo transmite en la cancha. Y también es que seguramente está más cómodo, ¿no? El equipo de Argentina funciona, es un equipo que está en una evolución positiva. Italia no se vio bien, es cierto que tenía algunas variantes pensando en Nations League, que también el conjunto italiano, pero Argentina no tenía la culpa de que le pusieran una Italia B o como se ha querido dejar. Simplemente Argentina hizo el trabajo y ganó bien, sobre todo un partido que al menos en mi percepción, lo despachó en la primera mitad. La segunda parte no es que sobró, pero ciertamente Argentina tenía el partido bajo control ya en la segunda parte, y marcó un tercer gol para simplemente dejar clara su ventaja en este partido, que también hay que entenderlo, ¿no? Como ocurre siempre cuando se enfrentan, y esto se llama finalísima, se llama intercontinental, como quieran, para el sudamericano siempre va a ser más importante enfrentar al europeo que el europeo al sudamericano. Así es. Lo de Mbappé, estas declaraciones más bien son una excepción. Y entonces Argentina se lo tomó como una final prácticamente de una Copa Confederaciones, una final internacional, y en otros lugares se le daba menos valor. Y esto así lo asumió Argentina y así lo ganó. Se lo tomó muy en serio y ganó el partido de forma muy clara. A pesar de los nombres que sí fueron novedades en Italia, yo me quiero quedar también con los nombres que sí son habituales. Por ejemplo, un Bonucci y un Chiellini que honestamente creo que ya están pidiendo un recambio. De hecho, creo que en este partido creo que lo
lo dejó retratado a los dos centrales que han venido jugando con la selección muchísimos años, pero creo que ya empieza a llamar Italia también a ese cambio generacional. Ahora, me parece impresionante el cambio de ganar la Eurocopa a luego no clasificar al Mundial y luego verse relativamente mal con Argentina. Yo te quería preguntar, ¿fue muy buena Argentina y fue muy mal Italia? ¿O ambos factores se dieron al mismo tiempo? ¿O fue uno más que el otro? Fue más Argentina que Italia, porque Ok. todavía uno le da el beneficio de la duda a Argentina porque este era su rival europeo, ciertamente sale bien, pero lo pienso sobre todo en relación a la Copa del Mundo. Me parece que todavía Argentina no está en el lote de los favoritos, está en Ajá. camino a meterse en el lote de los favoritos, tendrá que demostrarlo en Qatar. El tema es que, al menos si no hay ningún cambio, de aquí en adelante, el único gran examen europeo que tuvo antes del Mundial Argentina fue este. Sí, señor. Brasil ni siquiera lo va a tener hasta ahora. Si no hay cambios en los partidos, va a ser difícil que consigan un rival europeo, al menos de peso, en las semanas previas al Mundial, porque ya en estas fechas FIFA que vienen va a ser imposible, y sin que se nos olvide que van a jugar Brasil y Argentina alguna vez, porque lo quiere la FIFA, ¿Verdad? antes del Mundial. Ese partido todavía queda pendiente. Claro, entonces por lo tanto veremos en qué momento se juega y eso es un partido menos en cuanto a las ventanas que hay. Y por lo tanto, Argentina demostró buenas cosas e Italia, siguiendo lo que dices, ciertamente ha decaído muchísimo. De hecho, en Europa, algunos medios, no tanto los italianos, pero algunos medios del resto de Europa hablaban de fin de ciclo en cuanto a su seleccionado Mancini, pero no creo que un partido que repito, en el fondo era un partido amistoso, más de que había un torneo, un título en juego, sentencia de esta Italia, si no salió de su seleccionador tras el desastre de Macedonia del Norte, Exacto. tras ese minuto fatal contra Macedonia del Norte, donde Italia dominó el partido y le hacen un gol en un contragolpe en el minuto 90 más tanto, va a ser difícil que haya el cambio en este momento, porque el cambio más que todo por el tema de jugadores. El tema es que Italia, hoy por hoy, como casi cualquier selección del mundo, se voltea a mirar y no hay tantos jugadores. Pensando en lo que decías de Chiellini y Bonucci, que van a tener que, uno de ellos, si no me equivoco, es Chiellini, ya anunció su salida de la selección. Correcto, es Chiellini. Entonces, por lo tanto, vendrá el recambio obligado, pero no están preparados para esto. Quizá en Italia y casi ninguna selección. Cuando uno se voltea en buena parte de las selecciones del mundo, no hay tantos jugadores para recambiar, inclusive como una banca de suplentes o un recambio generacional. Esto es una dificultad del fútbol actual, no solamente de Italia. No, y llama la atención de que solamente en cuestión de meses, después de un proceso de trabajo tan largo que se tradujo en el campeonato europeo, Claro. ahora estén diciendo fin de ciclo después de ni siquiera pasó un año. Claro, para que estemos diciendo fin de ciclo. O que en estos próximos días ya arranca su Nations League también con la obligación de llegar otra vez al grupo de los 4 finalistas. Bueno, Así es. veremos. Y me quiero quedar en el fútbol europeo porque hay un cupo al mundial que todavía está en disputa. De hecho, vimos este primer partido entre Escocia y Ucrania. Lo gana muy bien la selección ucraniana, 3-1, goles de Yarmolenko. El de Yarmolenko fue un golazo, además. Yaremchuk y Dobic fueron los encargados. Descontó por la selección de Escocia después del primer gol de los ucranianos, el señor Callum McGregor. Ucrania ahora tiene que jugar esta final, vamos a decirlo así, el día de mañana, al mediodía, hora de Venezuela. De hecho, vamos a estar diciéndoles los próximos eventos. Si no se los he dicho, pues mañana es un día muy bonito desde el punto de vista del deporte. Amanecemos con la Vinotinto del Maurice Revelo. Luego viene este último cupo europeo rumbo al Mundial de Qatar. Gales entonces espera a esta selección de Ucrania. Gales que viene de perder en ese partido por UEFA Nations League ante la selección de Polonia, pero creo que con la mente totalmente puesta en este partido del día de mañana para poder ir al Mundial. En especial Bale, ¿no? Que es la figura de este equipo que todavía dirige Giggs y que veremos cómo se da la situación. El punto de Ucrania es que hay dos situaciones que se juntan, ¿no? La primera es que, bueno, está con los ánimos por los cielos. Cuando entras de visitante a jugar contra Escocia en Escocia y te canta todo el himno y todo lo que se entiende por el conflicto que existe con Ucrania y con Rusia, motivacionalmente este equipo está en el tope. Quizás algunos pensarían que fue lo contrario, por el contrario está sobrecargado anímicamente. Y el otro factor es que por esta misma situación se le dio una situación de buena suerte, ¿no? Porque ha tenido la oportunidad de trabajar mucho. Hoy por hoy las selecciones no tienen chance de trabajar y más allá de que las principales figuras, como ya mencionabas, un Yarmolenko, un Mikolenko, un Zinchenko estaban jugando en sus ligas porque están fuera de Ucrania y juegan Los de Ucrania no, Europa. Ciertamente, los del Shakhtar y los del Dinamo de Kiev que componen esta selección no estaban jugando. Tuvieron el chance de jugar estos amistosos, sobre todo en Alemania, y después como selección tuvieron varios partidos también. Este equipo lleva semanas trabajando y luego llegaron los que están en el resto de Europa. Eso es una ventaja. Gales se juntó esta semana para poder trabajar después de la carga de la Premier, de los jugadores que estaban, como en el caso de, por ejemplo, Ramsey, que jugó la final de Europa League, venían con esa carga de partidos y se juntan otra vez como selección para buscar el cupo al Mundial, luego de jugar además un partido nada fácil contra Polonia en la Nations League, que es un rival de fuste. Entonces, esa ventaja relativa la tiene Ucrania. Ahora, futbolísticamente hablando, sigo pensando que Gales es el mejor equipo. Pero ¿hasta dónde va a llegar el punto anímico que tiene Ucrania? No creo que haya otro tema de telón de fondo de que quieran favorecer a Ucrania, me parece que no, pero sí que Ucrania va a llegar con esta carga anímica, con este, digamos, punto de que quizás es el débil, pero me parece que futbolísticamente hablando,
La ventaja es mínima, pero a favor de Gales. Veremos si la puede favorecer. Porque también esta generación de Gales, que ya desde la Eurocopa de 2016 hasta la fecha ha entrado en la elite del fútbol europeo, por lo menos se ha intentado acoger con los grandes, merece estar en el Mundial. Son jugadores interesantes, ¿no? Estamos hablando no solamente de Bale, estamos hablando de Ramsey, estamos hablando de Hennessy, estamos hablando de Davis, del Tottenham, jugadores interesantes de una generación que ha crecido con Giggs ahora como técnico. Veremos si se le da, porque Gales está buscando un cupo al Mundial después de casi 60 años. También es un peso que tiene encima como local. Así es. Bueno, entonces las circunstancias parecen indicar que puede ser un partido bastante igualado entre estas dos selecciones. Seguimos repasando un poco de fútbol internacional y les voy a dar un poquito de contexto con esto, ¿no? Por ejemplo, la selección de Australia venció 2-1 a Jordania en partido amistoso. ¿Por qué les nombro a la selección de Australia? Porque este martes 7 de junio se juega este partido entre los Emiratos Árabes Unidos y Australia para definir quién va a ser el rival de Perú para este cupo de repesca de esta confederación asiática con la Conmebol. Recordando que Perú quedó quinto en esta confederación. Ese partido va a ser el día lunes 13 de junio. El ganador de este Emiratos Árabes Unidos-Australia enfrentaría entonces a la selección peruana. Yo no daría por sentado que va a ser Australia, a pesar de que Australia se muda a esta confederación asiática por el tema de que siempre era el que ganaba el cupo en Oceanía. Encontró mucha más competencia este año en esta clasificación y ahora pues se ve en esta complicada situación de primero vencer a Emiratos Árabes Unidos, que tuvo un rendimiento muy similar al de Australia en la fase de grupos, esta final de la eliminatoria asiática, para ahora luego enfrentar al rival de Conmebol, que no es nada fácil. No, claro, el punto es que Emiratos Árabes, a diferencia de Australia, remató bien el premundial en Asia, porque fue un grupo parejo hacia abajo, sacando los dos que clasificaron con holgura en ese grupo. El grupo era el grupo de Corea y de Irán, que clasificaron. Inclusive Irán fue el mejor equipo junto a Arabia en cuanto a los puntos allí en Asia. Pero veremos si se puede estar a la altura, porque Emiratos Árabes también tiene, a diferencia de Australia, que es un equipo en renovación bastante joven, es la última oportunidad que tiene una generación que los que siguen el fútbol nacional tendrían que hacer algo de memoria, pero esta generación de Emiratos Árabes fue la que eliminó a Venezuela en 2009 en Egipto. Ajá, la del sub-20. La del sub-20, claro. Ajá. Es esa generación. Los Makub, los Matar, es Abdul Rahman, que llegó después. Es la última oportunidad para esta generación de ir a un mundial contra Australia, que es un equipo, como bien dices, que se mantiene todavía como un equipo competitivo, pese a ser joven, allí en la Confederación Asiática. Y luego Perú tendrá que, a esta oportunidad sin jugar como local, en cancha neutral en Qatar, buscar el boleto al mundial. Perú, bueno, con la Padula, pero sin Farfán o Carrillo, sin Guerrero tampoco, con un equipo que tiene un bloque sólido. Veremos si a Perú le puede alcanzar, pero primero está conocer a su rival. La entidad va a ser igualmente para cualquiera de estos equipos que llegue de estos últimos partidos, porque es partido único. Así es. No están acostumbrados, ni Costa Rica, ni Perú, ni Nueva Zelanda, ni el que gane el tema de Asia. Es diferente, porque antes estos repechajes en la localía pesaban muchísimo. Les tiraba la localía, les cambiabas el estadio, o intentabas sacar un resultado como local. Por ejemplo, Perú, cuando fue al Mundial pasado, fue a Nueva Zelanda, jugó por el empate, con un equipo físico sobre todo, el de Nueva Zelanda, sacó el empate a 0, y en Lima, con el estadio full, con el ambiente toda la semana, los remató y los eliminó y clasificó al Mundial. Ahora es diferente, es cancha neutral en Qatar, cambia todo. Así es, y bueno, y recordando, ya que estamos hablando de cupos al Mundial, bueno, recordar que también está pendiente el de CONCACAF con Oceanía. Costa Rica ante Nueva Zelanda el día 14 de junio. Ya cuando estemos un poco más cerca del partido, de repente podemos lanzar una previa de cómo llegan ambas selecciones de repente para este compromiso. Solamente decir, Nueva Zelanda juega contra Perú, amistoso, ambas selecciones antes de irse a Qatar. Y Costa Rica no se dio bien contra Panamá. Panamá le ganó en Nations League de CONCACAF, le ganó 2-0 en 3 semanas. Y no se dio bien Costa Rica. De hecho, Luis Fernando Suárez decía, estos partidos me parecen incómodos porque yo estoy pensando en el cupo al Mundial, no en Nations League, en CONCACAF. Pero bueno, le tocaba el grupo con los mejores de Centroamérica y el norte, y no se dio bien en ese partido, al menos el conjunto de Costa Rica. Veremos. Así es. Luego, el 2 de junio, Corea del Sur cayó 1-5 contra la selección de Brasil. Goles de Richarlison, Neymar marcó doblete, Coutinho y Gabriel Jesús remató ya hacia el final del partido. El 3 de junio, Nigeria, con su nuevo seleccionador, el señor José Peseiro, lo recordarán. Ecuador venció 1-0 a Nigeria con gol de Pervis Estupiñán en este partido, y México cayó 0-3 contra Uruguay. Evidentemente empezaron otra vez este tema de los comentarios de que México, que qué eliminatoria debería jugar, que los ubicaron otra vez a decirles, mira, sufrió en CONCACAF México, además, hay que decirlo, en estas eliminatorias. Pese al equipo que tiene. Ahora, hay un detalle en este partido. 0-3 mentiroso. Uruguay gana 5-6-0, no pasa nada. Uruguay lo arrolló a México en este partido. El equipo de Diego Alonso, que además tiene una marca espectacular. Alonso llegó a inicio de año para salvar el barco en Uruguay, jugó 5 partidos y ganó los 5. Los 4 del premundial, incluido el de Venezuela, y el de México ahora. Por ahora va embalado hacia el Mundial Uruguay, veremos.
Porque Así viene es. muy bien el equipo de Alonso. Y esta jornada también vio el empate entre Portugal y España, un gol, y lo que estábamos publicándoles en nuestra cuenta de Instagram de Teno Sports, la victoria de Dinamarca ante la selección de Francia. 1-2 quedó ese partido. Y para completar este bloque de fútbol internacional, bueno, vamos a hablar de talento venezolano también, porque Deina Castellanos, confirmada como nueva jugadora del Manchester City femenil. Sí. Un equipo que según los medios internacionales está en una especie de reconstrucción y han confiado en la venezolana como una de las bases para dicha reconstrucción de este equipo. Sobre todo en la zona ofensiva. Están buscando piezas de recambio porque el equipo se quedó, bueno, no quedó fuera de Champions, pasa con el tercer boleto, va a la ronda previa, pero la aspiración del City, al igual que en el masculino, es ganar. Allá se llama la Super League, lo que es la Premier del masculino. Correcto. Y hoy por hoy quedó otra vez a la sombra del Chelsea y también compitiendo con otros equipos allí dentro del ámbito británico. Recordemos Everton, Arsenal, por ejemplo, que estuvo en la Champions recientemente. Son quizá los equipos que junto al City hacen peso contra el Chelsea de Hayes, que es el equipo que sigue dominando en Inglaterra. Porque es un conjunto que de la mitad para atrás tiene experiencia. Tiene a Weir, tiene a Lucy Bronson, una jugadora de las más importantes del mundo. Candidatas en algún momento también al Balón de Oro femenino. Varias veces, sí. Tiene a la jugadora también sueca, se me escapa en este momento el apellido. Tiene jugadoras importantes de la mitad para atrás. En la zona ofensiva tiene a Kemp, que es una jugadora White, que es de la selección inglesa, la jugadora Shaw, si no me equivoco, de Jamaica, y llega Deina Castellanos, si este plantel sigue, a reforzar esa zona ofensiva. Le falta esa cuota de gol, quizá. Pero igualmente esto no quiere decir que va a llegar a jugar de una vez. Le dieron la número 10, correcto, lo que no quiere decir que vaya a ser titular de una vez llegando al equipo. Veremos, Taylor es el apellido del técnico, veremos cómo la maneja en la llegada, porque recordemos que en España también fue así, fue un proceso de adaptación. Los primeros meses le costó a Castellanos jugar, y ya luego cuando Deina Castellanos tomó el ritmo, bueno, de hecho se va como la goleadora este año del correcto, como la MVP del equipo del Atlético de Madrid, nombrada por el mismo equipo. Así que para ella es un paso adelante porque quedó fuera de Champions y va a un equipo que sí va a jugar Champions. Y te pregunto, para pasar luego a otro tema, pero ¿qué rol puede tener más Deina en este equipo? Porque estaba leyendo también que lo más probable es que sea media punta, que juegue como 10 realmente y no como centro delantero. Pero, ¿qué visión tienes tú al respecto? Bueno, la referencia que tenemos, porque los partidos de la Liga Española no se ven todos, es que en España lo utilizaban más cercana al área. Y en la selección, Pamela Conti lo utiliza como esa jugadora de construcción y por momentos, por más que todo quizá dispositivo, más que por actitud de la jugadora, no ha funcionado en la selección femenina esta todavía a disposición de que sea el enganche, digamos, al estilo sureño. Correcto. Y veremos si en Inglaterra, una liga que además es mucho más rápida que la española para jugar, como también ocurre en la masculina, quizá el fútbol hoy por hoy femenino, en cuanto a velocidad, en cuanto a juego directo, se juega más rápido en Inglaterra y en Francia en cuanto a ligas que en relación a España y Alemania. Veremos cómo se adapta a esto, siendo una jugadora que tenga que ser la del pase, la que tenga que llegar al rebote, la que tenga que llegar como segunda opción en el segundo palo. Veremos cómo lo puede manejar. Sus números, en teoría, quizá al inicio puedan bajar, no tanto por su ubicación, sino porque va a entrar en un proceso de adaptación y por ello el público tendrá que ser paciente, porque quizá el que lo vea afuera, el que no sigue todo el fútbol femenino dirá, bueno, llega a ser la número 10, la figura, va a ser la mejor de las Premier, ¿no? Si ni siquiera Hannah Benison, el mejor jugador del mundo, pudo ser figura en Everton de una vez llegando, Así no lo va a es. ser Deina Castellanos. Pero yo confío en ese proceso. Yo Claro, creo que adaptación, eventualmente tiempo al tiempo. va a ir para allá. Y bueno, vamos a finalizar este bloque de fútbol internacional con algo que nos dejó nuestro querido Brian Agros, que nos dejó en la cuenta de Teno Sports y nos dijo, bueno, a él le gusta mucho todo este tema de la farándula y bueno, hay algo de farándula también hoy en Teno Sports con lo que es la separación de Piqué y Shakira y se lanzó una encuesta en Teno Sports de acerca de... La pregunta es Chris Evans o Henry Cavill, ¿no? Ajá, no, la pregunta no es esa, la pregunta no es okay. esa. Y la pregunta fue pues si esto iba a impactar en el rendimiento del jugador en su carrera. De hecho aquí tienen la encuesta, pueden ir a Teno Sports, seguirnos y por supuesto responder la encuesta. Gracias aquí a Ángel que nos colocó la encuesta. En cuanto a rendimiento deportivo, estábamos hablando aquí fuera de cámara y fuera de micrófono que honestamente yo creo que no tanto, desde el punto de vista sentimental evidentemente pues cada quien tiene su proceso Claro. de poder superar este tipo de cosas, pero yo creo que a nivel de no solamente de rendimiento deportivo, sino que también lo comentamos, Gerard Piqué es un empresario y al mismo tiempo, bueno, llevando todo este tema, inclusive con alianzas con Ibai Llanos y demás cosas que él tiene en su vida, pues lidiará con el dolor a su manera y yo no creo que a nivel de lo que es su vida personal se vea demasiado afectado o al menos no lo demostrará tanto. Claro, ¿no? exacto. En cuanto a lo deportivo, no. Su vida personal sí, porque bueno, están los hijos de por medio, Claro, una separación, claro. bienes. Normal que ocurra una separación y sobre todo de dos personas conocidas. De alta exposición, claro, exacto. figuras públicas, pero ciertamente en lo deportivo no es el primer jugador que está afectado por una separación. Otros han tenido pérdidas personales y han enfrentado el evento deportivo o han sufrido problemas psicológicos y han estado adelante en el fútbol y en cualquier deporte. Y uno entiende que desde ese punto de vista no lo afectaría. De hecho, deportivamente hablando, lo que le puede afectar
es su papel como líder de este Barcelona de Xavi en esta renovación que hay en el equipo. Así es. De ser encaminador de los jóvenes, un Gavi, un Pedri, que son figuras como ya jugadores de calidad, pero que necesitan este tipo de capitanes que hay a su lado, y desde ese punto de vista veremos su rendimiento, sobre todo ya no tanto desde esta separación, que lo puede tocar en algún punto, sino de entender que sigue siendo, porque uno entiende que va a tener al menos un par de años más todavía rindiendo ya en este club, de seguir siendo un líder del Barcelona desde el punto de vista futbolístico, insisto, aparte de este tema personal. Un Fútbol Club Barcelona que además presentó su nueva piel para la nueva temporada, nueva camiseta. De hecho, Piqué aparece en una de las fotos promocionales. Polémica, ¿no? Porque a algunos no les ha gustado, a otros les ha parecido una reminiscencia, un homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ok. Parecía por los colores, aquella camiseta, recordarás que no era azulgrana a rayas, sino a cuadros, recordarás. Correcto. La de Rivaldo. Recuerdo a Rivaldo mucho, lo asocio con esa camiseta del centenario, si no me equivoco. Sí, sí. Son los colores la del 1999, exacto. Exactamente, que fue cuando el club cumplió los 100 años de historia. A mí, si te tuviera que dar una opinión muy puntual, me gusta el regreso a las rayas tradicionales y no a estos diseños estrafalarios que yo creo que a veces, y esas combinaciones, que a veces creo que quieren ser demasiado creativos, y yo creo que a veces terminas rompiendo un poco la esencia de lo que son los colores originales del club, claro, el tema de los cuadros, como la sí. selección de Croacia, o de la temporada pasada, que era con el escudo, que el juego lo hacían con el escudo, pero para mí no terminaban de calar. Ahora, en algún punto, ya dentro de la propia realidad como tal, es como quizá una respuesta, no sé si directa o no, a que también el Madrid fue a un diseño clásico para su camiseta. Ajá. Eso juega, sí, ¿no? sí. Comercialmente también la rivalidad juega. Veremos, son dos marcas además de primer orden en cuanto a las que los visten. Así es. Tienen seguramente algo que ver también en que el Madrid fue muy clásico en su diseño y el Barcelona pretendió también ser clásico en su diseño. No, y de hecho el Madrid, hablando de reminiscencia y hablando de recuerdos, pues esta camiseta recuerda mucho a cuando levantaron la Champions en el año 2012, la del Real Madrid me refiero, que claro. Con tu comentario. De hecho, es literal el diseño de las letras y de los números, incluso exactamente. Todo, es prácticamente todo igual. Una cosa que efectivamente abogando un poco al tema de la historia para ver si se siguen levantando títulos. Sí, bueno, y que quizá también es un abreboca pensando en lo que van a hacer siempre ya en la segunda parte del año cuando vengan los diseños de la Copa Mundial, porque hace 4 años se buscó justamente ser muy clásico, en algunos puntos acertaron, en otros no tanto, en algunas camisetas de Mundial, sobre todo la de las 3 rayas, ¿no? Así es, y bueno, aquí ya nos están llamando precisamente al corte. Era el plan, Ángel, era el plan justamente habrá el corte justo en este momento, y quédense con nosotros porque viene ahora pues el bloque que tiene que ver con el resto de las disciplinas. Vamos a hablar de tenis, está el Roland Garros también en etapa culminante, la final de la NBA ya comenzó, y por supuesto la actuación de los peloteros venezolanos en Grandes Ligas. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Y bienvenidos a este bloque final de Teneo Sports por teneoradio.com. Cambiamos de disciplina, nos alejamos del fútbol y vamos a empezar a hablar, bueno, teníamos planificado de tenis, en lo que es ya la parte final de lo que es el Roland Garros. Hablar un poco de cómo venía el torneo masculino individual. Nadal había vencido a Novak Djokovic el día martes pasado en la etapa de cuartos de final, en lo que mucha gente decía que era una final adelantada. Terminó en 4 sets, 6-2, 6-4, 6-2 y 7-6. Este último set terminó con un tiebreak emocionante para que Rafa Nadal clasificara a la etapa de semifinales. De hecho, aquí estamos viendo ya la imagen del saludo al final de este partido. El día de ayer se enfrentó a Zverev, Nadal. Zverev tuvo que abandonar el encuentro por lesión. De hecho, nos quedamos con una imagen en donde el jugador estaba en muletas. Sí. Ya después de este partido terminó en este segundo set. Un set que se iba a ir también a un tiebreak. Correcto. Porque terminó, el primer set fue un tiebreak. Sí. Y el segundo iba a irse a otro tiebreak. O sea, ya era un partido bastante largo y exigente para ambos tenistas. Y a pesar de lo que veníamos comentando de que Nadal era el que venía presentando molestias y estas lesiones y esta cuestión de que está jugando el torneo día a día y que hay que hacerle un tratamiento en el pie prácticamente después de cada juego, pues termina siendo el rival el que termina abandonando. Sí, de hecho Zverev se decía más temprano en la prensa que cubre el Abierto de Francia que la posibilidad de rotura de ligamentos es real. Wow. Así, pues una lesión de varios meses para Zverev, una lesión dramática, ha sido una imagen, porque además estaba sufriendo Nadal. Era un partido que se le ponía verdaderamente cuesta arriba, que posiblemente se proyectaba para 5 sets, pero se le dio este punto de fortuna en algún punto por una desgracia del rival, y Nadal puede entonces llegar inclusive con menos desgaste para la gran final. Dentro de lo que viene a punta es la lesión que ya todos conocemos y que por ello se ha incluso especulado que puede ser su último grande en Francia, ¿no? de Rafael Nadal.
Pero logró despachar esto en una llave que además, pese a que Alcaraz había quedado fuera, terminaba siendo aún la llave más, el lado del cuadro más fuerte del torneo. Más complicado. Y va a enfrentar en la final al noruego Casper Ruud. Dato curioso de Casper Ruud, fue una persona que perteneció a la academia de tenis de Rafael Nadal. O sea que ya se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, Nadal lo vio cuando era un tenista muchísimo más joven. Y ahora se va a encontrar al estudiante de su academia en la gran final de este Roland Garros. El punto es que Casper Ruud es especialista en arcilla también por esta propia razón, correcto, de su formación. Entonces no va a ser desde ese punto de vista técnico tan sencillo como se pueda prever. Es su primera final de un Grand Slam. Veremos cómo psicológicamente enfrenta a uno de los grandes del tenis en un escenario ideal para Nadal. Ese es el punto que le puede jugar quizá en contra Casper Ruud, que va a ser después del abierto el número 6 del mundo. Eso también habla de que va a enfrentar a un rival de peso. No es un jugador de segunda línea, sino de un top 10 el que va a tener enfrente a Nadal, pese a que es el recontrafavorito de ganar el día de mañana. Ha tenido un buen año Casper Ruud, ha ganado 2 torneos ATP en lo que va de año, así que y está en esta final de este Major, a ver cómo le va contra Rafael Nadal. Final de Roland Garros masculina, que va a ser mañana a las 9 de la mañana. Es decir, usted va a amanecer viendo a la selección del Maurice Revello. Claro. Cuando ya vaya una hora de partido, todavía no va a terminar el compromiso. Seguro. Pero ya va a estar iniciando este encuentro, entonces yo qué recomendaría. Vean a la Vinotinto primero, porque los partidos de tenis suelen ser bastante largos, a menos de que no quieran perdérselo desde el inicio, pero apenas termina el partido de la selección del Maurice Revello de la Sub-21, conectamos con la final del Roland Garros. Va a ser un domingo muy bonito a nivel de deporte. Claro, verdaderamente. Y bueno, ya la Eurocup fue la final femenina hoy. Sí, de hecho, te iba a comentar. Iga Swiatek, tuve que buscar, como se suele hacer mucho cuando viene el tema de los mundiales, claro, y vienen estos nombres polacos, estos nombres de Europa del Este. Yo dije, no, yo quiero decir esto bien al aire, porque yo podría leerlo literal y es Iga Swiatek, pero no, es Swiatek, es la pronunciación correcta. Le ganó en 2 sets a Coco Gauff. 6-1 y 6-3. Coco Gauff, una tenista súper joven que todavía tiene un nivel, todavía tiene una cancha para crecer. Claro, Coco Gauff, y ha llamado muchísimo la atención desde que tenía 15 años, actualmente ya con 18 años, llega a este final de este Major, pierde contra la número 1 rankeada del ranking femenino, le quebró el saque 5 veces Swiatek, fue clave en el partido y solamente tuvo un servicio as. No, la jugadora polaca es la mejor del mundo hoy por hoy sin discusión. Se enseñó en el torneo, barrió en la final contra su rival estadounidense, lo demostró en las rondas previas. Además era un torneo en el cual, como ha ocurrido otras veces en Francia, se abrió rápidamente el cuadro porque varias de las favoritas cayeron muy temprano, y esto le permitió incluso a la polaca tener rivales de menor peso en el papel, y luego lo pudo ratificar en la cancha. Y bueno, indiscutiblemente la número 1 del mundo de la rancha. Ya dejó atrás la racha de las Williams. Obviamente es inalcanzable Navratilova con 74, pero ya son 35, 36 partidos ganados de forma consecutiva este año para la jugadora Swiatek. Verdaderamente va a ser un año espectacular, y lo tiene que simplemente refrendar, demostrar que finalmente llegó una jugadora que va a imponerse ante el resto, alejada por ahora, o mejor dicho, también en algún punto recuperada de este detalle extracancha, anímico, porque en otros casos, cuando hubo candidatas como Osaka, como Barty, el tema psicológico les terminó afectando, pero ahora Iga Swiatek, recuperada de sus eventos de indisciplina, parece estar encaminada a reinar durante un buen tiempo en el tenis femenino. Y vamos a cambiar de tema porque hay que meternos en el planeta de los gigantes, en la NBA, que ya arrancó la gran final entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Les compartíamos a mitad de semana de que yo había hecho una predicción ya hace 2 semanas de que los Celtics iban a estar aquí, y ahora no solamente están aquí, sino que ganaron el primer juego. Y te digo, un juego espectacular. Tuve la oportunidad de verlo de principio a fin, y mira por qué, mira los parciales. Empezó ganando el conjunto de Golden State 32-28. Luego un segundo parcial que favoreció a los Celtics 28-22. Luego el tercero a los Warriors, 38-24, un partido con diferencia. Parecía que Golden State en casa empezaba ganando en esta final, pero luego vino el cuarto con un parcial de 40-16 a favor de los Celtics, y lograron quedarse con este partido. Una noche brillante para un Stephen Curry que logró imponer un récord de la mayor cantidad de triples en un solo cuarto en un juego de final de NBA, con 6. Es decir, encestó 6 triples en un solo cuarto. Impresionante lo de Stephen Curry, pero la verdad es que el resto del equipo estuvo apagado. Curry tuvo 34.5 rebotes, 5 asistencias, pero cuando te pones a ver a los compañeros de equipo, ves a un Andrew Wiggins que fue el que trató de ayudarlo con 20.5 rebotes, no dio asistencias, y un Klay Thompson que se apagó. Y se nota que cuando en el conjunto de los Golden State Warriors brilla solamente Stephen Curry y no tiene el acompañamiento de Thompson, pues es un equipo que puede sufrir bastante. 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias para Thompson en este partido. Sí, por lo menos cuando uno veía el partido, lo veíamos a tramos, no lo vimos completo en realidad, lo confieso, pero ciertamente era muy emocionante. Uno pensaba, no, bueno, si este partido hubiese sido una final como ocurre en Juegos Olímpicos, en Mundial de Baloncesto o en otros deportes, un partido único, hubiese sido la mejor final de todos los tiempos. Claro.
Fue impresionante, fue cambiante, tuvo muchas Ajá. emociones, la remontada espectacular de Boston, al principio parecía que Curry se iba solo, luego en el segundo cuarto Curry no hace un punto, pasó de todo en un solo partido, parecía una final de una Copa del Mundo, haciendo un Me hiciste parangón. recordar, de hecho, del partido entre España y Argentina de la última Copa del Mundo de baloncesto, si no me equivoco, que fue espectacular. Claro, que son partidos, como es un partido Wow. único, igual que en los Juegos Olímpicos, se pasa de todo también porque y hay mucha más pizarra y además el trabajo defensivo de Boston lo sigue manteniendo a flote, pero el favorito sigue siendo el equipo de Golden State. Sí, Pese a sí. la gran reacción de Boston en este encuentro, pese a ser un equipo mucho más colectivo, Correcto. pese a no depender solamente de un solo nombre, por ejemplo, verdaderamente hace un trabajo conjunto. Por ejemplo, el partido de Al Horford en el lado de Boston fue Espectacular el espectacular, partido pero del es el único dominicano. protagonista que tiene el conjunto de Boston hoy por hoy. Entonces, esa es la sensación que a mí me quedó, que fue un partido tan espectacular que uno decía, lástima que no fue un partido único. Bueno, Se ganó Boston de una vez también, ¿no? Pero bueno, eso es otra claro. historia. Y complementando lo que dices, porque justamente esta característica de que de que hay un mayor sentimiento colectivo dentro del conjunto de Boston y una mayor sensación de colaboración en grupo, pues ¿qué pasó? Al Horford 26 puntos, Jaylen Brown 24 puntos, Derrick White, que lo hizo bastante bien desde la banca, 21 puntos para Derrick White, y un Marcus Smart que remató con 18 puntos. Definitivamente se ve que está más repartida la responsabilidad a nivel de ofensiva en este equipo de los Boston Celtics. Veremos, porque los Warriors, como bien comentas, siguen partiendo como favoritos porque la experiencia previa que tiene este equipo cuando está al 100%. El poder ofensivo que tiene cuando están todos conectados. Hay un punto que me llama la atención, Juan, en todo esto, y uno lo veía en el calendario. Ya no es como en otros momentos donde la NBA tenía las finales en poco tiempo comprimidas. Es verdad. 1 o 2 días seguidos en cada partido, luego se cambiaba de sede. Ahora es con una diferencia de días para el espectáculo, entre otras cosas, porque así se alarga el show. Pero esto a los equipos los puede afectar porque el momentum de ese ánimo que tenía pierde. Celtics, ya para el fin de semana otra vez se pone todo en paridad. De hecho, mañana, es que apenas va a ser el juego número 2, mañana a las 8 de la noche entre estos dos equipos. Vamos a cambiar nuevamente de tema, vamos a cerrar con béisbol, que nos lo estaban pidiendo muchísimo, que habláramos un poco de pelota de las grandes ligas. Recuerden que la temporada todavía está muy joven, pero traemos actuaciones puntuales de peloteros venezolanos. Un Wilson Contreras que tuvo una semana impresionante desde el punto de vista deportivo, pero que también ha traído comentarios de otro estilo, ya que Wilson Contreras podría salir incluso del conjunto de los Cachorros de Chicago, y además de eso está en la lista de día a día porque también terminó un poco tocado durante esta semana de actividad, pero por los momentos está teniendo para ser receptor números que lo podrían llevar fácilmente al juego de estrellas, bateando 2.78 de promedio en 151 puntos, turnos, disculpen, en 151 turnos, y ya tiene 9 cuadrangulares, muy en competencia con su hermano también, sí. Con William Contreras. Me llamó muchísimo la atención este aspecto, ¿no? Sí, tal cual, está allí en ese renglón en cuanto a receptores, una paridad importantísima, y de hecho más abajo aparece también Salvador Pérez en cuanto a los Correcto. venezolanos, en cuanto a los receptores con cuadrangulares y también con producción ofensiva, ¿no? Pero es un tema llamativo porque hoy por hoy los venezolanos en este año han entrado bien en los dos aspectos, en cuanto a los lanzadores y en cuanto a los bateadores también, ¿no? Dentro de las mayores, y es un ejemplo del caso de los dos Contreras. Y quería cerrar esta intervención de béisbol, pero hablando de algo que me parece muy importante, porque los dos mejores lanzadores en las grandes ligas en este momento son dos lanzadores venezolanos. Sí. Pablo López de los Marlins de Miami, la mejor efectividad en la Liga Nacional con 1.83, y Martín Pérez de los Rangers, la mejor efectividad de toda la liga con 1.42. Impresionante lo que han hecho ambos venezolanos, y no se puede hablar entonces de picheo en las grandes ligas en este momento sin nombrarlos a ellos dos. El tema de Martín Pérez es que no lo acompañan, ¿no? No batean Ajá. casi en este equipo, si no fuese una producción aún mucho mejor, ¿no? Pero la efectividad ha sido impresionante, el trabajo, sobre todo en las primeras semanas, era una efectividad inclusive debajo de 1. Sí, Impresionante, señor. ha sido un inicio de año muy bueno para estos dos lanzadores. Estamos hablando de estos dos porque también estos días, por ejemplo, Carrasco tuvo una actuación muy buena lanzando esta semana. Sí, señor. Ha sido un año brillante para los venezolanos en las grandes ligas. Y bonita la historia de Martín Pérez porque viene desde la agencia libre a formar parte del conjunto de los Rangers. Así que realmente bastante bien que un jugador de ese potencial estuviera en el pool de los agentes libres. Y vamos a cerrar esta edición de Tenor Sports, bueno, haciéndoles una invitación para lo que va a ser el torneo Major de Golf de Caracas. Pueden ver los detalles tanto en la cuenta de Instagram de la Federación Venezolana de Golf como también en la cuenta La Fiesta del Golf. Los invito a ver estas dos cuentas de Instagram para que puedan ver los detalles de este torneo Major de Golf. Lo que va a ser el campeonato y la primera categoría se van a jugar a 56 hoyos repartidos en 3 días. 18 hoyos entre el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12
de junio. De hecho, la semana que viene muy probablemente estemos haciendo un contacto con lo que es el tema de la organización del evento, de cómo va, de cómo, ya que son, pues, por supuesto, aliados de acá de TNO Radio. Les queremos mandar un saludo, pues, por supuesto, a la gente de la Fiesta del Golf y a la Federación Venezolana de Golf que de alguna manera organizan este evento. Recordar, bueno, aquí está la cuenta de Instagram de la Fiesta del Golf. Recordar también que se va a jugar en la segunda, tercera, cuarta y quinta categoría para damas, general y para seniors también, en un torneo de 36 hoyos. Recordar que este torneo es importante porque da puntos para el ranking y los rankeados, vamos a decirlo así, los que queden en las partes, en las primeras posiciones de este torneo, van a tener la oportunidad de participar en el abierto de Venezuela. Así que importante este torneo amateur de golf, pendientes la semana que viene que les tendremos más detalles al respecto. Y de esta forma tenemos que culminar esta edición de TNO Sports por tnoradio.com, agradecidos con todos ustedes por conectarse con nosotros en esta hora de información y de análisis deportivo. Agradecido también por supuesto con Javier Rivera, gracias una vez más por estar aquí conmigo y por traer la mejor información deportiva a toda la audiencia. Igualmente gracias a ti, Juan, a toda la gente de TNO Sports y de TNO Radio, por supuesto, e invitarles a que estén conectados siempre en las redes sociales de TNO Sports y atentos a lo que será el programa de la semana que viene. Así es, porque sigue la acción del fútbol internacional para la semana que viene y toda la continuación de los eventos de los que hemos hablado, como la final de la NBA también. Recordar los créditos de la emisora. En la producción general está Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, el operador técnico fue Ángel Bravo, una vez más con un excelente trabajo en la producción, y quien les habla en este momento para todos ustedes, Juan Miguel Márquez. Hagan deporte, cuídense mucho y recuerden también, si se perdieron el programa o si ustedes lo están viendo y un amigo realmente puede verlo en otro momento, recuérdense meterse en el canal de YouTube de TNO Radio, donde van a poder encontrar todos los programas que llevamos de TNO Sports. Hagan deporte, cuídense mucho una vez más. Chao, chao y nos vemos la semana que viene.